Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre la actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 164, tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo andan todos? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos, todas y todes. Bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y para todas. Bien, vamos a dedicarnos en este episodio al tema pandemia, más precisamente al tema de la vacunación frente a lo que está presentado como la tercera ola que estaría de la mano de la variante Delta. Cuando hacíamos el primer capítulo que hicimos sobre vacunación, allá a fines del año pasado, Argentina fue uno de los primeros países, el primer país en recibir la vacuna Sputnik V y en aplicarse en nuestro país, decíamos que había una carrera entre la vacunación masiva y la segunda ola, ¿no? Y hubo momentos de mucho estrés, de hecho se volvió a aumentarse se volvieron a aumentar las restricciones en algún momento, pero pareciera ser que la vacunación masiva ha logrado sus efectos positivos. Ahora estamos frente a lo que sucede con la variante Delta. Primera cuestión, mientras estuve leyendo un poco sobre el tema, se han denominado con el alfabeto griego a las diferentes variantes donde antes estaban regionalizadas para, si se quiere, no penalizar o no estigmatizar. La variante alfa de Gran Bretaña, la variante beta estaba más identificada con Sudáfrica, la variante gamma estaba más identificada con Brasil, más conocida como la variante de Manaos, y ahora está lo que se llama la variante Delta, que está reconocido su origen en la India. Leyendo un poco, hay muchas más variantes identificadas, pero están calificadas por la Organización Mundial de la Salud con debilidad internacional. No tienen el alcance global de la alfa, de la beta, de la gamma y de la delta. Quería compartir con ustedes un solo comentario y después vamos al tema de la aplicación de la segunda dosis y las políticas públicas para enfrentar lo que todos dicen, o muchos dicen, la inminente llegada en 4 semanas o 6 semanas de la segunda ola con la variante Delta. Estuve viendo en YouTube, y comparto esta información con ustedes, con los oyentes de Truco Gallo, un canal que se llama Asian Boss, que es un joven periodista de origen coreano, y que tiene también su versión en español, y había allí un experto en vacunas, muy importante, digamos, una eminencia coreana, pero de escala global, Kim Woo-jo, que ya lo habían entrevistado en varias oportunidades, donde decía algo bastante interesante, donde hay me gusta la idea, porque la que aplicamos también en diciembre, en esa carrera entre la segunda ola y la vacuna. Ahora hay una carrera entre el ser humano y el virus, y los dos quieren sobrevivir con sus herramientas. El virus mutándose, que es el modo que tiene el virus para lograr su sobrevida, y la humanidad, el ser humano, la herramienta que tiene es la inmunidad o por contagio o la inmunidad a través de la vacuna. En esa instancia estamos ahora. Y otra cosa que alertaba el virólogo Kim Woo-jo, lo pueden ver, insisto, en el canal de YouTube Asian Boss, es una entrevista de 40 minutos, que hay una experiencia a tener al respecto. Tomó como referencia 3 países fundamentalmente, que es Israel, Reino Unido y Estados Unidos, que son los países que tienen el más alto porcentaje de su población vacunada con 2 dosis, y que relata de alguna manera lo que comentan todos, es la cantidad de infectados es súper alta, de hecho en el Reino Unido llegaron a 40.000, 50.000 casos diarios, pero la cantidad de fallecidos por ahora es baja. Cuando le preguntaron, ¿y esto significa que la variante Delta es menos letal que las anteriores? Y la respuesta fue, eso todavía no estamos en condiciones de afirmarlo, porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento
a largo plazo de la variante y la inmunidad. Dicho esto, Pablo. Mira, es interesante esta intro que haces, este panorama que presentás, porque el gran interrogante con la Delta, yo lo vengo consultando, a mí la semana pasada me habían mostrado un informe del gobierno nacional que estaba estimando que entre 3 y 4 semanas la Delta iba a tener un nivel de protagonismo importante en la Argentina. Después se aceleró un poco porque aparecieron los primeros casos de circulación comunitaria, muy chiquitos, muy pocos detectados, pero empezaron a aparecer casos sin vínculos con viajeros. Hoy, día jueves, se confirmó que en provincia de Buenos Aires aparecieron 5 casos más, pero 3 son viajeros y 2 son de contacto estrecho con viajeros. Por lo tanto, esta idea de cuándo cae la Delta, en qué momento y el cómo, porque sobre todo es la mirada en lo que vos decías, lo que ocurrió en Estados Unidos y lo que ocurrió básicamente en Gran Bretaña. Y acá hay un dato muy interesante, pero muy interesante. Primero, que los gobiernos se preparan para que el escenario de la Delta sea similar al de Inglaterra, es decir, que aparezca la cepa y rápidamente se convierta en la variante dominante. Perdón por decir cepa, es variante, pero rápidamente se convierta en la variante dominante. Pero hay un interrogante. Yo creo que para hacer los dos planos, hay un plano desde los oficialismos, desde los gobiernos, diciendo hay que cuidarse, hay que vacunarse porque el riesgo de la Delta está presente y puede pasar lo mismo que ocurrió en otros lugares del mundo. Pero hay un dato particular en Argentina, hay un dato particular en América Latina. ¿Cuál es? Que en América Latina y básicamente en Argentina, la cepa británica, que es la cepa alfa, no logró nunca ser predominante. ¿Y qué ocurrió? Cuando la Delta entra en el Reino Unido, la supera ampliamente porque es más contagiosa, más potente y rápidamente la reemplaza. Pero en la Argentina, y esto te voy a dar un dato, básicamente lo que tiene que ver en provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires casi el 80% de los contagios son de la Manaos y de la Andina, la Gamma y la Lambda. Es decir, que son además variantes que son más potentes que la británica. La británica nunca terminó de hacer pie en la Argentina, que representa hoy solamente el 15% en la provincia de Buenos Aires y aproximadamente un porcentaje similar en América Latina. ¿Qué significa esto? Y algunos expertos lo están planteando, algunos funcionarios ponen el alerta ahí, incluso es que no se sabe si cuando aparezca la Delta, al haber variantes más potentes en la Argentina, va a tener el mismo nivel de ramificación y de convertirse rápidamente en la predominante. Por lo tanto, es un escenario, incluso hoy me contaba un funcionario que en algunos aspectos, aunque la Delta tiene mayor nivel de contagio, de hecho un experto contaba hoy que la cantidad de virus en un hisopado con una Delta es entre 100 y 500 veces más que otras variantes, es decir, tiene mucho más contagio en ese sentido, pero porque, por ejemplo, la Manaos tiene mayor capacidad, lo digo de manera brutal porque es como se lo explican a los que somos periodistas que tratamos de reproducir mejor lo que nos cuentan, que la Manaos tiene mayor capacidad y mayor habilidad para evadir las herramientas de inmunidad. Es decir, entonces ahí puede haber como una disputa de variantes, saber cuál es más potente y quizá podría entrar la Delta en Argentina y que no le resulte tan fácil en todo caso convertirse en la dominante o en la predominante. Lo dejo esto como interrogante porque me parece que es un dato novedoso ante un escenario, yo creo que razonablemente planteado desde todos los gobiernos, es decir, viene la Delta, hay que vacunar, hay que cuidarse, hay que estar atento porque viene la Delta y la experiencia de la Delta en el mundo fue realmente muy mala, por lo menos en cantidad. Por eso también, respecto a la Delta, hay que acelerar el proceso de completar los esquemas de vacunación. Si no hay ningún detalle con esto, si no quieren hacer alguna observación o algún interrogante al respecto, paso al otro tema, que me parece el otro lado de la moneda respecto a la instancia que tenemos con
la cuestión de el COVID en la Argentina. Y tiene que ver con la vacunación. La vacunación se convirtió agosto en el mes de completar los esquemas y estaba el inconveniente serio, todavía no resuelto, con un escenario relativamente cercano de que podría resolverse, que era la segunda dosis del Sputnik, el segundo componente del Sputnik. Solo en provincia de Buenos Aires hay 1.500 personas que recibieron la primera dosis y no recibieron la segunda dosis. Hoy, día jueves, luego de los estudios que se hicieron en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, en La Rioja, en otras provincias y de los antecedentes que hay en otros lugares del mundo y de un trabajo hecho también con el Instituto Gamaleya, se aceleró el proceso de combinación. Día jueves se están lanzando 400.000 turnos para gente que tuvo la primera dosis de Sputnik y completar el esquema con una combinación. Acá hay otro dato, también una nota al pie interesante. Van a escuchar hablar de los sistemas homólogos y los sistemas heterólogos. Los homólogos son la vacuna, que la 1 y la 2 son lo mismo. Lo paradójico es que la Sputnik, antes de que se empiece a hablar de combinación de vacunas, ya era de alguna manera un sistema de combinación de vacunas, porque la primera y la segunda dosis no son iguales, por más que estén hechas por el mismo instituto, por el mismo laboratorio y demás, pero no son iguales. Por lo tanto, dicho de una manera un poco brutal, la primera combinación de facto ya se aplicó, porque el Sputnik 1 y 2 eran vacunas distintas. Y el otro dato interesante que empieza a observarse, esto ya es muy técnico, no quiero decir una barbaridad, no hay ningún experto en la sala para que me haga un tirón de oreja, pero me gusta el tema, lo sigo, consulto, escucho y anoto y pregunto, y es que justamente hay un interrogante respecto al tema de las vacunas, y es el siguiente, que como los sistemas de anticuerpos suelen generar resistencia, podría ocurrir que aplicarse la misma vacuna por segunda vez genere una resistencia mayor del organismo. Por lo tanto, hasta hay algunos planteos, hoy me hablaban de un estudio realizado en Italia, donde la combinación de vacunas terminó siendo casi más exitosa en la generación de anticuerpos que los sistemas conocidos como homólogos, es decir, los sistemas donde la primera y la segunda dosis son iguales y son del mismo laboratorio. Así que eso es lo que viene, esa es la aceleración que se viene, esta carrera contra el tiempo entre la llegada de la Delta y el interrogante sobre cómo puede ser la Delta, y básicamente la decisión, creo que casi como única herramienta, hablaremos en todo caso después de la cuestión de nuevas restricciones o no, de acelerar el proceso de vacunación, porque evidentemente la cuestión de la vacunación es la herramienta que da individualmente mayores elementos para resistir que el COVID, variante, y no importa cuál sea la variante, tenga cada uno individualmente mayores elementos para que no sea letal este virus. Cuchu. Yo quiero hacer solo un comentario que es más global y no solo de Argentina, pero sí para pensar el tema de la pandemia, que es el tema variantes y acceso a la vacuna. Ahí al principio Dani mencionó todas las diferentes variantes, Pablo, cómo se está abordando ahora la que es dominante Delta, pero mientras que siga circulando el virus, y no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, está el riesgo de que aparezca una nueva variante y que sea todavía más dañina que la Delta y que pueda eludir la vacuna, o no, pero existe esa posibilidad. Entonces ahí aparece el punto sobre el acceso a la vacuna y quiénes pueden y se están vacunando. Ahí mencionabas los 3 casos más renombrados, bueno, son de 3 países ricos. Y si vos también ves en Europa, son países ricos. En cambio, vos ves el mapa de África, por ejemplo, y algunos países de Centroamérica, y para ver cómo es el porcentaje de vacunación que tienen, y es bajísimo. Entonces, uno puede tener, la Argentina puede tener niveles de vacunación elevados porque la población tiene una aceptación a la vacuna mucho más elevado que de otros países, por ejemplo, en comparación con Estados Unidos. Con primeras dosis ya está a punto de superar a Estados Unidos. Entonces, ahí hay un problema a nivel mundial. Los líderes mundiales
recién ahora, y cuando digo líderes mundiales me estoy refiriendo a Estados Unidos, China y Europa, recién ahora están poniendo el ojo sobre la necesidad de que la vacunación sea universal. Por eso Estados Unidos va a donar vacunas, por eso China ya habló de también ofrecer al mundo unos 2.000 millones de vacunas, porque si esto parece un juego, como antes decía, de esa carrera, como vos mencionabas, Dani, entre el virus y el ser humano, pero si el ser humano no universaliza el acceso a la vacuna, el virus te gana. Entonces esto es uno de los puntos centrales. ¿Puedo leerte un párrafo de una nota publicada en el principal diario de habla hispana del mundo, que es el diario El País de España? El título de la nota va en el sentido de lo que vos decís, es una nota publicada en el día de hoy, 5 de agosto del año 2021. Europa desoye la petición de la Organización Mundial de Salud de retrasar la tercera dosis de la vacuna para ayudar a los países más pobres. Y la nota es, la petición de la Organización Mundial de la Salud de retrasar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID en los países más avanzados para priorizar la distribución en los de menos recursos ha caído en saco roto a ambas orillas del Atlántico. Titula el diario El País, un diario europeísta, ¿no?, en su línea editorial. Estados Unidos rechazó la propuesta el miércoles mismo, nada más se hizo pública. En Europa, las dos principales potencias, Alemania y Francia, han confirmado en el día de hoy, el día jueves, su intención de aplicar una dosis de recuerdo, la tercera dosis, la aclaramos a nuestros oyentes, a partir de septiembre a las personas vulnerables. Y la Comisión Europea se ha lavado las manos y se ha limitado a señalar que la decisión sobre una posible tercera ronda de pinchazos depende de las autoridades nacionales. Frente a un pedido de la Organización Mundial de la Salud, frente a lo que alertás vos, que es el tema de la inequidad y la desigualdad en la distribución de vacunas. Aún así, el capítulo argentino, no estamos tan bien, no estamos tan mal. Estamos como en la mitad de tabla, de alguna manera, con algunas cosas bien hechas y con algunas cosas, con algunas carencias con respecto al tema de la distribución de vacunas. Sí, también es interesante esto que planteas, porque es un interrogante respecto a la tercera dosis. ¿Qué va a ocurrir en la Argentina, donde se está acelerando la segunda dosis, donde el número de gente que recibió una dosis es muy alto, o por lo menos es importante, hay un porcentaje importante, de hecho ya hay vacuna libre para mayores de 18, y se está avanzando con los menores, es decir, se está avanzando hacia ese... Solo dos observaciones. La idea del rebaño es un tema que está cada vez más discutido, digamos, que no aún vacunando a todo el mundo, posiblemente como siempre hay un porcentaje de gente al cual la vacuna no le genera anticuerpos, y teniendo tanta alta circulación del virus, la idea de que todos vacunados se termina tampoco sería del todo válida esa idea. Y el otro punto con la tercera dosis, que yo creo que es un interrogante que se está dando, y en algunos lados empezó, por ejemplo empezó en Uruguay, pero en Uruguay también hay que recordar que Uruguay vacunó a muchísima gente con la vacuna considerada de más baja calidad, que es la vacuna de la Sinovac, que tenía poco nivel de inmunidad y por lo tanto estaban hablando de aplicar una tercera dosis para reforzar aquel esquema. ¿Qué es lo que te dicen hoy la gente que consultás respecto a si es necesario una tercera dosis en la Argentina? Dicen que todavía no hay elementos para plantear que sea necesario. Está en la variable, está en el esquema, pero los estudios incluso se están demostrando que a medida que pasa el tiempo, no solo no decae el efecto de anticuerpo, no solo no decae, sino que se mantiene y en algunos casos se aumenta. Esos son los estudios en la Argentina. Lo que se está mirando como dato particular es si en grupos específicos de gente con mucha comorbilidad o con gente con problemas de inmunológico general, ¿sí?, con bajo nivel de herramientas inmunológicas, puede eventualmente ser necesaria en un foco muy específico y muy puntual la idea de aplicar una tercera dosis. ¿Por qué? Porque también, y ahí ya hago un salto hacia adelante, las experiencias de combinación, los estudios de combinación que se están haciendo, están en todo caso sentando las bases para que si en algún momento
algo que todavía nadie te termina de clarificar. Si en algún momento fuese necesario una vacunación sistémica a lo largo de los años, en ese caso también se puede aplicar de facto la idea de una combinación de vacunas. Si ponele, el año que viene tenés que volver a vacunarte. Si Alfredo se vacunó las 2 veces con AstraZeneca, el año que viene no importa que se vacunó el año pasado, sino le dan la que hay disponible. Entonces ahí también habría una especie de combinación de facto, por eso los estudios de ahora sirven para lo que puede venir un poco más adelante. Bueno, hemos terminado este episodio de Truco Gallo urgente con respecto al tema de la variante Delta. Vuelvo a recomendar la entrevista con el científico coreano en el canal Asian Boss de YouTube. Se llama Kim Woo-yo. Dura 40 minutos y es bastante interesante. Hablan sobre la variante Delta y de un tema que casi no toca a nadie, que es, ¿hay sospechas a propósito de cuál ha sido el origen de este virus? Entre otras cosas, la respuesta, adelanto, del científico Kim Woo-yo es que no están en condiciones por ahora la ciencia de determinar de que si fue un virus manipulado o un virus de origen plenamente natural. Le digo más que nada para generar expectativas si tienen ganas de ver ese contenido. Será hasta la próxima, Cuchu. Bárbaro, un abrazo grande para todos. Hasta la próxima, Pablo. Totó. Saludos, muchachos. Buena semana para todos. Un abrazo. Vaya pensando si hay una Delta ahí en Gonet, si hay una variante ahí en Gonet, ¿cómo le van a poner? ¿Qué letra del alfabeto griego eligen, no? Te tiro un dato más porque hoy lo charlaba con funcionarios. Con su jefe de gabinete en Gonet. No, en serio te lo digo esto. Que lo tiró como una línea por ahí Alfredo, ¿sí? Y tiene que ver con la tercera dosis, que siempre está en los imponderables, en el escenario de probabilidades, que aparezca una variante que sea peor que la Delta, que sea una mutación, pero que en ese caso obligue a desarrollar otro tipo de vacuna en todo caso, que las vacunas vigentes, porque lo que está demostrando que indistintamente que hay variantes más contagiosas que otras, indistintamente lo que está demostrado que las vacunas que están sirven para todas las variantes presentes, detectadas y comprobadas, ¿ok? Eso sirve, está comprobado y está demostrado. Ahora, el riesgo, el escenario peor, es que eso en algún momento aparezca una variante de coronavirus que no sea alcanzado, ante las cual no sirvan las vacunas que están hoy en el mercado. Ese sí sería un problema serio. Muy bien. Hasta la próxima, Totó. Hemos terminado un nuevo episodio. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.